Muchas bendiciones, que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. A los que nos ven por YouTube, que el Señor siga creciendo en sus corazones. Eso implica que ustedes también vayan muriendo. Siempre digo que cuando alguien le desea a una persona, en el buen sentido de la palabra, anhelo que tú mueras, es una de las mejores bendiciones que uno pueda darle a otra persona. De verdad, anhelo que ustedes mueran para que Jesucristo crezca en ustedes, que ustedes lleguen a la estatura del varón perfecto. Amén. Se han venido una serie de temas bien bonitos. Hace unas 5 o 7 semanas se comenzó una serie de la cruz, ¿verdad? La sangre de la cruz, la locura de la cruz, el propósito de la cruz. Luego se habló de la resurrección. Luego se comenzó una serie de temas que tenían el título de eso que se llama el arrepentimiento. La semana pasada, eso que se llama la fe. Y hoy vamos a hablar de eso que se llama la gracia. Así es. Me daba risa porque uno de los niños, cuando le tocó a Carolina dar el tema de la cruz, de la sangre de la cruz, estaba el niño oyendo la prédica y al terminar se le acercó y le dice: Carol, ese tema ya me lo sabía, hubiera dado otro, ¿verdad? La cruz ya me la sé. Entonces me dio risa porque él, muy seguro de sí mismo, ya me sé la cruz. Y entonces de repente ya me sé la gracia, ya me sé el tema de la fe. Pero miren, la palabra es tan extensa, tan nueva. Miren, no podemos llegar a conocer completamente a Dios. Meter a Dios, que es eterno, en nuestra mente, que es finita. Miren, y comenzamos a sacar un mito en la cabeza y nos trabamos, puro de aquellos CPUs viejitos que ya no pueden con los programas del día de hoy. ¿Se recuerdan cuando metíamos el DOS? Bueno, creo que no muchos van a recordar. El DOS se metía en la computadora en un disquete, por medio de un disquete, y comenzaba a funcionar la computadora. Traten de meter los sistemas operativos de hoy en esas computadoras, no pueden. Algo así me imagino yo, tratando de recibir toda la capacidad de Dios en nosotros. Nos quedamos atorados, así de sencillo. Y miren qué preciosa es la palabra de Dios, se refresca. Solo vamos a leer 2 citas para ver esto. Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Todo el conocimiento que podamos tener no puede contener lo que es el amor de Dios. No lo puede contener. Colosenses 2:9 dice: porque en Él, en Jesucristo, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Ya aquí tengo un misterio y me quedo trabado y no sé cómo explicarlo. Dice que Jesucristo salió del Padre, pero dice que en Jesucristo está la plenitud, el pleroma de Dios. En Jesucristo está la plenitud del Padre y está la plenitud del Espíritu Santo. Y Jesucristo salió del Padre. No entiendo la fórmula, es un misterio. Tan grande es el conocimiento de Dios que no podemos llegar a comprenderlo. Amén. Dios es amor, completamente. No es que tenga, Él es amor. Y una de las cosas que tenemos que entender con relación a la gracia, a la misericordia de Dios, es el tema de la creación del hombre. Las culturas antiguas, el miércoles cabalmente en la clase que tenemos, hablábamos sobre cómo otras culturas concebían a Dios o a sus dioses. Ellos decían: fuimos creados por los dioses y nosotros fuimos creados para proveerles a ellos lo que ellos quieren, alimento, ¿sí? Proveerles a ellos de sacrificios. Y entonces nosotros con los sacrificios traemos alegría, apaciguamos su ira. Y entonces el hombre era el que proveía a Dios. Y Dios los había creado a ellos para que ellos les sirvieran. Ese era el pensamiento. Y cuando leemos la Escritura, vemos un divorcio de ese pensamiento. Porque resulta que Dios nos hizo a nosotros, pero Él es el que nos provee. Y Él nos hizo a nosotros, ¿sí?
para Él darse a conocer. Nuestra plenitud no se la damos nosotros a Él, Él nos la da a nosotros. Entonces vemos una diferencia entre lo que otras personas piensan de Dios y lo que la palabra nos revela del por qué Dios nos hizo. Dios nos hizo porque Él se quiere revelar, porque Él quiere darse a conocer la grandeza de su nombre. Y no solo se da a conocer, dice que nos hace copartícipes de su gobierno, de su reinado, de su amor. Somos la corona de su creación. Somos imagen y semejanza suya. Miren, qué tremendo lo que el Señor nos está hablando. Nos hizo con un propósito superior. Y eso es una diferencia abismal de los otros dioses del mundo. Dioses con D minúscula, porque no son dioses, ¿sí? Son producto de lo que el hombre ha creado en su propio razonamiento. Y ese proceso que el hombre tiene, fíjense que leía de Tomás de Aquino, muy interesante su teología, cómo escribe, porque dice: idolatría es aquello que ocupa el lugar de Dios, toda imagen que uno crea. Y comúnmente lo que uno tiene como crear imagen es hacer una escultura y de repente venir y comenzarla a adorar como lo hacían en el pasado. Pero Tomás de Aquino decía: miren, solo con crear una imagen de Dios en mi cabeza y decir Dios es de esta manera, solo con hacerlo mentalmente, ya hice en mi mente una imagen, ya soy idólatra, porque puse a Dios en una imagen, lo encasillé. Y eso, ¿sí?, es lo que se llama como una religión. La religión es querer darle forma a Dios. Adán y Eva, cuando estaban en el jardín del Edén, ellos eran puros, ellos eran transparentes, ellos tenían un traje de luz. Se dice que estaban desnudos, pero esa desnudez habla de transparencia, que no había nada que ocultar. Pero en el momento que pecaron, que comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, vienen ellos, agarran hojas de la higuera, de los higos, del árbol de los higos, y las cosen. Comienzan a armar una idea de cómo cubrirse ellos. Comúnmente la idea que tenemos es, porque están desnudos y se vieron que estaban desnudos, cubrirse. Automáticamente yo pienso en cubrirme. Uy, qué vergüenza estar desnudo y que alguien me vea, ¿verdad? Me imagino que las mujeres harán así, que los hombres harán de esta manera. Pero esa es una mentalidad en la cual uno dice: pues sí, mi genitalidad la tengo que cubrir. Pero cuando entendemos lo que le sucedió a Adán y Eva en un contexto completo, cuerpo, alma, espíritu, todo su ser fue quebrantado, fue hecho pedazos. Y entonces ellos ya no eran transparentes. Comenzaron a ver que había pecado en sus corazones. Y entonces comenzaron a coserse trajes para ocultar lo que había en su corazón, en todo su ser, en todo su ser. Y la higuera tiene un contexto de ritualismo. La higuera representa esa religión. Miren, el ser humano por tendencia es religioso. Cualquier cosa que vea y que crea que es Dios, lo hace su motivo de adoración. Así de simple. Esa es la tendencia del ser humano. La tendencia del hombre es a adorar y crear imágenes. Somos regaladitos para eso. Esa es nuestra naturaleza. Y hay una batalla. Dense cuenta, cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas, Abel presentó un cordero y Dios le agradó la ofrenda. Pero cuando Abel presentó su ofrenda, presentó Caín. Cuando Caín presentó su ofrenda, la presentó de los frutos de la tierra. Nosotros somos hechos de la tierra, somos polvo. Y entonces Dios nos está hablando de algo bien interesante. Nos dice que los frutos de nosotros mismos vienen de la tierra y no le agradan. Y con esos mismos frutos queremos que Dios nos acepte como lo hizo Caín, y no fue acepto.
Pero lo interesante es que también la higuera también es fruto de la tierra. Es fruto de la tierra. Y cuando comenzamos a ver eso, ¿se recuerdan del pasaje que está en Mateo 21 y Marcos, si no estoy mal, es 11? Si no estoy mal. Pero está en los últimos días Jesús de su ministerio y está entrando a Jerusalén y hay una higuera llena de hojas. Y Jesús se acerca para ver si hay frutos. Y dice que no hay frutos, pero tiene muchas hojas. Y Jesús la maldice. Qué interesante. ¿Qué nos está hablando? De eso de cubrirnos. Eso exactamente es lo que le sucedió a Adán y a Eva. Adán y Eva ya no tenían frutos para presentarle al Señor. El Espíritu no estaba con ellos, no estaban dando frutos, pero estaban cubiertos con hojas, demostrando que querían ser cubiertos para mostrar que no tenían frutos, no querían ser exhibidos. Y la religión eso es lo que hace la pompa, hace la exhibición de que somos frondosos, pero carecemos de los frutos que Dios quiere en nuestras vidas. Esa es la religión. Esa es la religión. Y miren, en Gálatas Pablo dice los frutos del Espíritu Santo. No dice los frutos de nuestra carne. Dice lo que Dios quiere son los frutos del Espíritu Santo, no los frutos de uno mismo. Y entonces cuando nosotros estamos haciendo la pompa, fingimos y nos ponemos, tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar. Miren, estoy obligando a mi carne y mi carne no quiere y no puede. Ustedes tienen que amar a sus enemigos, tienen que perdonar aquí, miren, yo no puedo perdonar. Yo lo que tengo que hacer es, Señor, decirle al Señor, Señor, no quiero perdonarlo, necesito de tu perdón. Señor, no puedo amar a mi enemigo, pero tú sí puedes. Tu amor en mí sí puede. Y entonces no es tanto que yo tenga que hacer, porque esa es la carga de la ley. Esa es lo que la religiosidad. Miren, la religión no apareció solita, fue creada por el mismo hombre, por la misma humanidad, y cada vez le agregamos un poquito más a la religión. Nos ponemos cargas a nosotros mismos. Entonces la religión no es lo que está afuera, sino la religión que yo tengo adentro. No son los de afuera, es lo que yo tengo adentro. Y eso es lo que el Señor quiere que descubramos en nuestros corazones. Porque el otro día mi papá me ponía un ejemplo y no deja de tener razón, porque estamos batallando para que la religiosidad de ese hombre legalista no tome control, porque somos bien legalistas. Y de repente decimos, ya estamos tranquilos, el legalismo salió y nos relajamos un poquito y en automático decimos que el legalismo está de este lado y nos tiramos al otro lado en el mismo legalismo. Miren, peleando y no peleando, el legalismo entra en automático en nuestro ser, porque nuestro ser es legalista. Así de sencillo. ¿Ok? Aquí en Casa Josué y en muchas iglesias se ha hablado de las dispensaciones. Y las dispensaciones son 7. Pero tenemos que entender que las dispensaciones son solamente como un estudio, una base en la cual nos ubica a entender ciertos procesos. Lamentablemente las dispensaciones han abierto una puerta, o el estudio de las dispensaciones han abierto una puerta o han dejado para que se fortalezcan algunas cositas, y las voy a poner. La primera dispensación que se presenta es la de la inocencia, que es en el tiempo que vivió Adán y Eva en el jardín sin el pecado. La segunda dispensación es desde el momento del pecado hasta Noé, que es el tiempo de la conciencia. La conciencia como diciéndonos qué está bien y qué está mal. Luego se habla de la dispensación del gobierno del hombre, que va de Noé hasta la torre de Babel. La siguiente dispensación la tenemos cuando aparece Abraham y recibe las promesas. Entonces esa dispensación se conoce como el tiempo de las promesas. La siguiente es la dispensación de la ley. ¿Por qué de la ley? Porque cuando Moisés recibió la ley, de ahí hasta Jesucristo
es el tiempo de la ley. Luego viene, Cristo nace, muere en la cruz, tenemos la palabra y de Cristo para acá estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y la última dispensación es la dispensación del reino, la dispensación del milenio. Entonces, sumemos este tema de las dispensaciones más el tema de que al Antiguo Testamento se le dice el antiguo pacto y que nosotros ahora estamos en el nuevo pacto. Rapidito lo que hacemos es decir, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley. Y ahora, después de Cristo, ahora nosotros nos salvamos por la gracia. Y eso, mis hermanos, disculpen, no es correcto. No es correcto. Cada vez que me topo y tengo que hablar de esto, me meto al callejón de los trancazos. Miren, es tremendo, pero la gente se molesta porque dicen, no, el antiguo pacto y estamos en el nuevo pacto. Pero realmente es solo un pacto. Y ese pacto es eterno. Desde la eternidad, Dios nos viene hablando de un solo pacto. El tema, no es, por ejemplo, si vemos aquí las dispensaciones, cuando hablamos de la ley y de la gracia, no quiere decir que en la dispensación de la inocencia se salvaba uno por la inocencia. O en la dispensación de la conciencia uno se salvaba por tener conciencia. No sé si me estoy dando a entender. No es que funciona así la salvación. La salvación siempre ha funcionado por gracia, por don de Dios. Siempre ha funcionado de esa manera. Yo no sé si ustedes se recordarán de un anuncio. Creo que los jóvenes no se van a recordar de este anuncio. Era un anuncio de Tang, de refresco. Resulta que estaba el mayordomo y un niño corría por todos lados y era travieso y hacía de todo. Y entonces, tengo sed, quiero Tang. Y entonces el mayordomo hacía y le ponía el fresco. Pero lo que decía el mayordomo era, no se lo merece. ¿Se recuerdan? No se lo merece. Entonces el niño, quiero más. Y el mayordomo, no se lo merece. Bueno, ¿qué creen? El mayordomo de ese anuncio, porque me encantó cuando me recordé de ese anuncio, dije yo, anillo al dedo. Ese mayordomo es la ley. Ese mayordomo es el ayo que es predicado por Pablo en Gálatas. ¿Sí? Ese mayordomo viene y sabe las travesuras que hemos hecho, ¿verdad? Porque trabaja en la casa y sabe dónde nos estamos moviendo. Este niño fue el que hizo esta travesura. Este niño fue el que mintió. Este niño fue el que rompió el jarrón. Entonces, la ley es igual que el mayordomo. Sabe lo que hemos hecho. ¿Y qué nos dice? No se lo merece. Eso es lo que dice la ley. No se merece estar delante de la presencia de Dios. Marco Antonio no se merece llegar al cielo. ¿Sí? Doña Gilda no merece irse al cielo porque en su corazón hay mentirita. En Emperatriz hay hipocresía. En Dorita hay manipulación. Y así me puedo ir con todos y nadie va a decir, es cierto, sí lo tengo, porque el Espíritu de Dios nos señala las faltas y los errores que hay en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces cuando veo esto, realmente la ley es ese mayordomo que me dice, no te lo mereces porque sos bien travieso. Pero miren, aquí está lo hermoso y tenemos que comenzar a entender que cuando Jesús murió en la cruz, ¿sí? No fue un acto de última hora del Señor. Ay, ¿cómo salvamos a la creación? Porque se nos perdió y se desvió. No, Dios nos revela que el plan de salvación, que es por gracia, que es por misericordia, fue planeado desde la eternidad. Antes de leer esa cita solo quiero explicar bien, porque la ley viene a acusarnos, a mostrarnos que somos pecadores. Pero la gracia y la misericordia son dos temas que van estrechamente amarrados. Por ejemplo, la misericordia lo que hace es detener el juicio de Dios. Nosotros merecemos el juicio, pero Dios lo detiene. Y la gracia significa lo que yo no merezco, Él abre la puerta y nos lo da. Gracia significa regalo
que yo no merezco. Regalo o favor de Dios que no merecemos. Y misericordia significa detener lo que yo merezco. Así muy sencillo. Ahora vamos a ver el plan o la cláusula de Dios para que la gracia y la misericordia sean efectivas en mi vida. Apocalipsis 13:8 dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes lo adoraron? Los que no estaban inscritos, los que no le quisieron conocer. En este momento todos doblaron sus rodillas, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay otro nombre dado para salvación, el nombre de Jesucristo. Ese es el único nombre que se nos fue dado para ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Y en esta cláusula comenzamos a ver, pero Jesucristo no murió al principio de los tiempos. Jesucristo murió hace 2000 años y por lo menos la Biblia tiene 6000 años de historia. ¿Cómo así que murió antes de la formación del mundo? Pues cuando leemos toda la escritura comenzamos a ver que cuando Dios planeó hacer la creación, ellos se plantearon: si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, eso implica que ellos tienen libertad. Ellos son libres, los vamos a hacer libres como nosotros somos libres. Y si ellos deciden no querer estar con nosotros lo vamos a respetar. Pero si son engañados, ¿cómo los vamos a rescatar? Y ahí es donde Jesús tiene esa respuesta: heme aquí, Señor, yo iré. Yo iré. Y es ahí, desde la eternidad pasada, que Jesucristo es inmolado. Él dio su vida anticipadamente. Él ya había muerto. Él ya había dado su vida antes, inclusive que existiera creación. Y esa es la cláusula. Cuando leemos en Juan 1, 12, 13, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Cuando creemos en Jesucristo, está la cláusula para que se detengan los juicios de Dios. Regresemos al ejercicio del mayordomo. ¿Sí? El mayordomo, la ley está diciendo no se lo merece, pero Dios pregunta: ¿creíste en Jesucristo? Sí. Y entonces detiene los juicios, lo que merecemos, la condenación la detiene. Y no solo detiene eso, sino que viene y dice: vístanlo, es mi hijo, pónganle anillo, pónganle ropa nueva, pónganle sandalias, y lo besa. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Pero aquí viene la otra parte. ¿Creíste en Jesucristo? No. No puedo detener el juicio. No puedo darte gracia, porque la cláusula para esto es que tú te arrepientas y reconozcas a Jesús, mi Hijo amado, que se dio para salvación. Esa es la cláusula para vivir en la misericordia y en la gracia de Dios. Ahora el problema es que muchas iglesias siguen predicando que en el Antiguo Testamento se salvaban por cumplir la ley y que ahora por gracia, pero no. Vamos a ir viendo varios ejemplos, varias escrituras para que vayamos viendo este principio. Mario, ¿me podrías ayudar, por favor? Deuteronomio 5, 22, 27. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Continúo.
Y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Miren, qué tremendo este pasaje. Qué tremendo este pasaje. Aquí estamos hablando en Deuteronomios de cómo Moisés les hace ver las decisiones que el pueblo toma. Porque esto está narrado en Éxodo 20. Y Moisés está diciendo: cuando Dios se nos apareció, ustedes se dieron cuenta que Dios les hablaba y que ustedes podían vivir. Y eso no es gracia. No es una demostración de que Dios quiere tener una relación con nosotros. ¿Sí? Pero ellos dijeron: no, Señor, no queremos. Hay varias cosas que se pueden resumir de este pasaje. La primera que quiero mencionar es: Señor, no queremos tener una relación contigo. Mejor es tener una relación, porque eso de comprometerse, ay Dios mío, mejor no, ¿sí? La segunda: no queremos morir. Miren, es la antítesis, ¿sí? La tesis de Jesucristo es que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. ¿Para qué es la cruz? Para morir. Entonces, seguir a Jesucristo es morir. Subir al monte, como lo hizo Moisés, es morir a mi voluntad, a mi deseo. Pero ellos dijeron: no, yo no quiero morir a mi voluntad, no quiero morir a mi vieja naturaleza, no quiero morir a mi naturaleza carnal, a ese viejo hombre. No quiero. ¿Sabes qué, Moisés? Subí tú. Y tú nos decís: ¿saben qué es lo que estamos diciendo? Queremos un intermediario para no tener relación con Dios, para no tener que ser honestos con Dios. A los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. Y eso es lo que están diciendo ellos: no queremos contigo. ¿Qué están formando? Una religión. ¿Saben qué? Sube tú, que Dios te diga, y nosotros vamos a hacer todo lo que Él quiera. Nosotros vamos a traer satisfacción a sus pedidos. Miren, otra vez ellos cosiendo una religión, porque lo que Dios quiere, ¿sí?, no es que nosotros hagamos cosas. Lo que Dios quiere es que nosotros le devolvamos a Él lo que le pertenecen. ¿Se recuerdan de cuando le hacen la pregunta a Jesús: ¿pagamos o no pagamos el impuesto? Él dice: ¿la imagen de quién está en la moneda? ¿Del César? Bueno, al César denle en esa imagen, y a Dios denle la imagen que está en ustedes. Dios quiere recuperarnos a nosotros. Nosotros somos el objeto de su amor, y Él quiere tener una relación. Cuando Él bajó ahí en Pentecostés, en el monte Sinaí, Él hizo todo. Él puso las nubes oscuras para que su luz y su gloria, su fuego consumidor, no nos destruyera. Él hizo el ambiente idóneo para poderse presentar al hombre. Eso es gracia. Pero el hombre dice: no, gracias. No, gracias. Rechazando la gracia de Dios. ¿Pueden ver la figura? Veamos otra figura de cómo Dios se muestra en el Antiguo Testamento para salvación. Vamos a ver la historia de Noé. Por favor, Mario. Génesis 6, del 7 al 8. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero
Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Miren qué tremendo esto. Noé halló gracia delante del Señor. ¿Cómo, a ver, cómo se encuentra gracia delante del Señor para ser perdonado? No es el primero que encontró gracia. No es el primero. Cuando leemos Hebreos encontramos que primero que encontró gracia fue ¿quién? Abel. El segundo es Enoc. ¿Sí? Abel dice Hebreos, luego Enoc, luego dice Noé, luego viene Abraham. Génesis capítulo 15 verso 6, vamos a leer de Abraham, por favor. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 4 versículo 2 al 5, por favor. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Miren, Abraham fue justificado porque creyó, porque confió en lo que Dios podía hacer en su vida. Eso implica gracia. Señor, yo no puedo hacer lo que tú puedes hacer por mí. Yo no me puedo salvar, pero acepto tu salvación. Eso es gracia. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Cuando leemos Hebreos 11, encontramos un listado ahí de personas interesantes que después de Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, inclusive Moisés que recibió la ley, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, todos los profetas. Pero no solo ellos, ¿saben quién más? Rahab la prostituta. ¿Qué hizo ella? Creyó. Ruth la moabita. Y así vemos muchos personajes del Antiguo Testamento. No es por obras, no es por cumplir la ley. Miren, este ejercicio lo hemos hecho muchas veces y no me canso de hacerlo. Los 10 mandamientos, ¿sí? Comenzando desde el 10:, no codiciarás. Yo he codiciado. ¿Alguno no ha codiciado? Ok, codiciosos. ¿Alguno ha mentido alguna vez? ¿Sí? Mentirosos. ¿Alguno ha robado alguna vez 5 centavos a su mamá en la mesita de noche? Yo sí, y más de 5 centavos. ¿Sí? Ladrón. Séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Y Jesús dice que solo con ver y desear ya somos adúlteros. Solo con un taquito de ojos, adúlteros. Luego dice: no matarás. Y Jesús dice: solo con ofender, decir fatuo, con nuestras palabras, con odiar, somos asesinos. Miren, yo ya llevo de 5. Luego dice: honrar a tu padre y a tu madre. Y yo desobedecido, les he faltado el respeto. Dios mío, no hago la cuenta de cómo me porté de joven. Qué terrible hijo. Luego me dice que debo de celebrar todas las fiestas del Señor. Y miren cuántos domingos he faltado a las fiestas. Esto es una fiesta del Señor. Nos deberíamos de gozar, brincar y alegrarnos. ¿Y qué resulta? A veces medio tristones, pero venimos, y a veces ni venimos. ¿Ya fallamos ahí? ¿Hemos usado el nombre de Dios en vano? Sí, yo me recuerdo de que chiquito, te lo juro, mamá, te lo juro por Dios, le decía. Yo no sé si alguno creció con esa maña, pero yo sí crecí con esa maña. ¿Y cómo me quitármela? Miren, el segundo mandamiento: no te harás ídolos. Y miren cuántos ídolos me hice mentalmente. Yo ocupé el lugar de Dios. Yo era mi propio ídolo. Entonces, cuando veo y digo: imposible cumplir la ley, ahorita y allá, imposible. La ley nunca fue herramienta para salvación. Fue herramienta para llevarnos al Salvador.
¿Sí? Entonces, la ley es el mayordomo que me lleva ante Cristo y me dice, no se lo merece. Pero si tú lo reconoces, misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Amén. Entonces, miren, ¿fueron las personas del Antiguo Testamento pecadores? Sí, ¿verdad? Bueno, ahí está, muy bien. ¿Cumplieron la ley de Moisés las personas del Antiguo Testamento? Muy bien. ¿Merecían ellos la salvación? No. ¿Sí? ¿Hubo gracia en el Antiguo Testamento? Tan fácil, ¿verdad? Sí hubo gracia. Sí hubo gracia. Pero el problema que tenemos el día de hoy es que seguimos teniendo problemas para entender la gracia. Fíjense a un hermanito que estaba predicando y decía, miren, antes se salvaban por la ley. Yo dije, Dios mío, bueno, está bien, se salvaban por la ley. Dije yo, vamos a dejar que, porque va a venir a predicar que ahora nos salvamos por gracia. Y entonces dijo, y ahora nos salvamos por gracia, pero la tenemos bien complicada. Y yo, ¿cómo así? Es que fíjense que Jesús puso un estándar. Si antes por la ley solo matar con cuchillo y pistola y con espada era grave, ahora Jesús nos puso el estándar de que si nosotros veníamos y mirábamos a alguien y lo odiábamos y le decíamos, entonces nosotros ahora tenemos que cumplir el estándar de Jesús. Dije yo, Dios mío, la terminó de fregar. Sí, o sea, volvió a regresar a la ley. Él decía, somos salvos por gracia, pero tenemos que cumplir el estándar de Jesucristo. Yo no puedo cumplir el estándar de Jesucristo. Por eso tengo que morir para que Él crezca en mí. Él en mí y yo en Él. Juntamente con Él morimos, juntamente con Él resucitamos en fe, por gracia. Pero rapidito, por eso les digo, la religión no es la religión que está afuera, es la religión que mi cuerpo, que mi naturaleza caída cose inmediatamente y busca con hojas de higuera, con frutos de mi propia naturaleza, presentarme ante Dios. Esa es la religión. Miren, no estoy hablando de la religión católica, no estoy hablando de la religión evangélica, no estoy hablando de... Miren, son religiones creadas por el hombre. Yo creo religión. Usted crea religión, esa es nuestra naturaleza. Pero Dios no quiere religión. Dios quiere que subamos al monte y que tengamos una intimidad con Él. Y eso implica morir a nuestra voluntad. Señor, no puedo. ¿Cómo sé si estoy viviendo o no estoy viviendo en gracia? Miren, para cada circunstancia hay una respuesta, porque no se puede dar una fórmula. Por ejemplo, cuando voy con Abraham y decimos, Abraham, el hombre de la fe, el hombre que vivió bajo la gracia. No. Y cuando quiso ayudar con su esposa a tener el hijo que Dios había ofrecido, ¿qué estaban haciendo? Religión. Ayudaremos a Dios porque no pudo, se equivocaron. Pero viene la gracia y la misericordia de Dios, ¿sí? Y Dios les da a Isaac. Y viene la figura donde después Pablo nos habla de que Agar es figura de la carne. Yo queriendo agradar a Dios, yo queriendo cumplir sus promesas, me meto a hacer cosas que no tengo que hacer. Pero cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas, esa es la gracia de Dios. Ese es un ejemplo donde vemos el bien, la gracia bien aplicada y la mala aplicada en una sola persona. Moisés es una persona que vivió en gracia, pero recibió la ley. Pero él no vivió bajo la ley, él la recibió y vivió bajo la gracia. Cada vez que venía un problema, miren, de verdad imagínense, cuando se acercan mis hijas, se acerca mi esposa y me comienzan a reclamar de algo que no hice bien o que no está sucediendo como nosotros queremos, yo de verdad entro en una angustia. Y solo son 3 mujeres. Imagínense Moisés, 6 millones de personas, mujeres, hombres, niños, alegándoles, queremos carne, nos sacaste de Egipto. Miren, yo no sé qué haría. Ahora que ya sé, ¿verdad? Moisés, ¿qué hacía? Iba y buscaba al Señor. Señor, ¿qué voy a hacer?
este pueblo me está pidiendo carne, ¿de dónde voy a sacar carne? Y el Señor decía, no te preocupes, yo me hago cargo. No para un día. Wow. Miren, hasta que la carne le salía por la nariz, una cosa tremenda. Dios dio el agua, puso la roca de Horeb y los seguía para darles el agua. Eso es vivir bajo la gracia. Estoy hablando de Moisés, ¿verdad? Porque el pueblo no quería vivir bajo la gracia. Entonces, vivir bajo la gracia es venir y decirle, Señor, tengo este problema, yo no sé qué hacer. El reconocer que no sabemos, el reconocer nuestra incompetencia, que lo necesitamos, es decirle, tu gracia, Señor, hay camino para que tu gracia esté en mi corazón. Pero en el momento que yo digo, yo puedo, ahí está la señal de que le estoy diciendo a la gracia de Dios, espérate tantito a que fracase para que tú entres en la jugada. ¿Cuántos han tratado de resolver sus propios problemas antes de llevárselos a Dios? ¿Verdad que sí? Y se los ha llevado el río. Horrible, ¿verdad? Horrible. Miren a Pablo lo dice y él lo tenía clarísimo. Miren, recibí revelaciones que no pueden ser pronunciadas por los hombres, pero el Señor me puso un aguijón para que no me gloriase de mí. Y varias veces le he pedido que me quite el aguijón, pero el Señor sabe. Miren, no es que el Señor sepa, el Señor ya me hizo ver que si me lo quita, voy a confiar en mis propias fuerzas. Gracias, bendito aguijón, que me hace ver que soy miserable, que soy necesitado de Jesucristo. Y entonces comenzamos a ver, Señor, tú todo lo obras para bien. Pero el entender la gracia, ¿cómo nos cuesta? Creemos que estamos caminando en gracia y nuestra naturaleza religiosa está en religión. Ese fariseo que está en mi corazón. Hay un fariseo que se llama Juan José. Hay un saduceo que no entiende la escritura y se inventa las charadas, que está en Juan José. Hay un escriba, hay un estudioso que crea religión. Soy un hombre legalista, legalista a morir. Miren, yo no puedo ver sus corazones. El Señor no me ha dado ese don, ¿sí? Así que tranquilos, yo solo sé lo que el Señor me ha revelado a mí. Y entonces para mí es bien fácil criticar a los que vienen tarde a la iglesia, porque yo vengo re temprano. Entonces, ¿dónde me jacto yo? En mi puntualidad. ¿Y qué les echo en cara a ustedes? Su impuntualidad. ¿No es eso religión? Vaya, eso no quiere decir que ustedes tengan que venir tarde, ¿verdad? Aprovechando. No, mis hermanos, esa es su religión, su justificación. ¿Dónde es usted fuerte? No, yo me refiero, sí, así es. Ese es cuando Dios es fuerte en ti y la victoria. Pero yo estoy hablando donde yo me creo fuerte y donde no necesito de la ayuda de Dios. Mi puntualidad es mi fuerte. Yo me esfuerzo en llegar temprano, más que cualquiera, y procuro ganarle a mi papá. Esa es mi religión. Busquen ustedes su religión. ¿En qué son fuertes? Alguno que se atreva a decir, ¿cuál es mi religión? ¿En dónde he puesto yo mi confianza? Tengo unas citas para el final tremendas y ahí van a ver Dios cómo me desnudó a mí. Vamos, aquí está la de 2 Corintios donde Pablo habla, no la vamos a leer. Quiero entrar a esta cita. ¿Se recuerdan de Romanos 4:2? Donde Pablo está hablando de Abraham, donde dice que si ustedes consideran que ustedes merecen un pago, si Abraham hubiera exigido pago, ya no hubiera sido gracia. Si ustedes creen que ustedes merecen la salvación por sus propias obras, entonces Dios les debería algo a ustedes. Vamos a leer esta parábola del reino de los obreros, que es Mateo 20, versículo 1 al 16. Son varias diapositivas, las seguimos de corrido, gracias. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ok, esta parábola es tremenda. Primero, el padre de familia representa al Padre Celestial, porque es una parábola de comparación. Y entonces vemos que el padre dice que salió a buscar a trabajadores para su viña. ¿Dios necesita a alguien que trabaje para él? ¿Sí? Entonces tenemos que comenzar a leer entre líneas. ¿Por qué salió él a buscar y a quiénes encontró? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los obreros que están ahí sin trabajo? ¿Qué representan esas personas que están sin trabajo? Son las personas que están perdidas, pero no solo están perdidas, no tienen propósito, no tienen nada que hacer en su vida, no tienen sentido, no tenemos trabajo, nadie nos ha contratado. Esa es la relación que comenzamos a ver. Y dice que unos fueron encontrados al inicio del día. ¿Qué nos representa? El inicio, por ejemplo, hay un joven que a los 15 años conoció al Señor, otro que a los 8, otro que a los 10. Ellos comenzaron bien patojitos, y de repente alguien conoció al Señor a los 30 años, otro a los 40, otro a los 50, y otro cabalmente un día antes de presentarse ante la muerte. Imagínense, un día antes. Y el que llegó, ¿sí?, un día antes de morirse, recibe el denario. ¿Qué dice el jovencito de 14 años que trabajó toda su vida? Dice que fui obrero, cuánto padecí bajo el sol, dándole para el nombre del Señor Jesucristo. Yo debería de recibir más. Me recuerdo, miren, esto me confrontó a mí hace varios años. Se lo comentaba a un hermano aquí de la congregación, a Julito, y contándole la misma experiencia, porque de repente el Señor no me dijo así verbalmente, pero me imaginé que el Señor me decía: Juan José, esta es tu porción. ¡Ah, qué bonito! Entonces me imaginé a cierto nivel, y de repente una persona que yo juzgaba como muy inferior, el Señor me dice: y esta persona me la puso hasta arriba. Miren, me ardió el corazón, me enojé, pero ¿cómo es posible? Señor, todo lo que he hecho. Miren, esta parábola yo sé, porque yo he visto los frutos, porque me cuestiono, porque el Señor me lleva y me hace ver lo que hay en mi corazón, es su luz. Y cuando me doy cuenta, el Señor me pone esta cita y digo: Señor, perdón, estoy comenzando a exigirte algo que es por gracia. Yo creo que me merezco. ¿Qué merezco? La muerte, la condenación, el lago de fuego. Pero tú me has dado gracia. De repente
es que soy parte de los 144,000 y creo que yo alcancé la estatura de la novia. Y no, yo llegué al lugar santísimo, al lugar santo, al atrio. Miren, quien lo hizo todo fue Él, consumado fue en la cruz. El ejemplo que puedo darles es la parte de un profesor de matemáticas que tuve en secundaria. Me encantaba esa clase con este profesor. El primer día de clases nos decía: jóvenes, todos ustedes tienen 100. Y nos ponía el primer examen: este es el examen, solo escriba su nombre, usted tiene 100 de hoy hasta el final de la clase. Ustedes son los que rechazan el tener el 100. No, yo no les voy a quitar el 100, ustedes lo rechazan, porque de parte mía ustedes son buenos alumnos. La clase es fácil. Si ustedes fallan, me pueden hablar, platicamos, pero lo que me interesa es que ustedes salgan con ese 100. Pero eso sí, no me entregan una tarea, ustedes están rechazando el 100. Ustedes no se lo tienen que ganar. Y cuando me recordaba haciendo la prédica, me recordé de este profesor. No me recuerdo el nombre, pero me encantó, porque eso es lo que Jesús hizo. Él ya nos lo dio todo. Lo que nosotros hacemos es rechazar su gracia sobre nuestras vidas, rechazar su obra sobre nuestras vidas. Qué difícil, qué difícil. Miren cuántas veces rechazo yo la gracia de Dios. Pero como dice en Joel capítulo 2, versículo 25, van a tener que ir a revisar si es la cita o no, en la cual dice: yo restauraré lo que la oruga, ¿y cuál es el otro animal? El saltamonte, el saltón se comió. Yo restauraré. Y entonces, cuando venimos con un arrepentimiento genuino, sincero delante del Señor, miren qué tremendo. Dios restaura de nuestra propia insensatez, de nuestra propia estupidez que no supimos aprovechar en otros años. Dios dice: yo restauraré. Eso es gracia. Eso es gracia de parte de Dios. Y para cerrar, quiero que leamos una cita que cabalmente leí hace pocos días. Job, versículo 31, versículo 24 al 28. Job está en ese discurso contra sus amigos, diciéndoles: miren, yo no entiendo por qué Dios hizo esto, no encuentro el pecado, no encuentro la falta. Pero él aquí pone una descripción y dice: si puse en el oro mi esperanza. ¿Cuántos de ustedes ponen su confianza en su pago de quincena, en su salario, en un negocio? Y Job aquí lo está diciendo: si yo puse en el oro mi esperanza y le dije al oro: mi confianza eres tú. O sea, poner nuestra confianza, esa es una religión, poner tu confianza en tus riquezas. Luego dice: si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa. Y este es el versículo tremendo: y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Dios mío, no sé si ustedes logran ver la religión formada por sí mismo. Él le está diciendo: si yo lo hice inconscientemente y pensé que mi mano era la que me sostenía, y llegué y lo que hice fue besar mi mano, porque qué hermosa, cómo me provee. Eso es confiar en uno mismo. Dice Job: esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Yo no puedo existir por mí mismo. Yo necesito del oxígeno para respirar, pero no me doy cuenta de cuánto necesito de Dios. No me doy cuenta. Si Dios quitara su mano, yo dejaría de existir. Tú dejarías de existir. Él es quien nos sostiene. Aun cuando estamos viviendo apartados
de Él, Él nos sigue sosteniendo. El infierno existe porque lo sostiene Él. El infierno no puede existir por sí mismo. Toda la creación es hecha por Dios y es sostenida por Dios. Esos son principios que no debemos de olvidar. Y no debemos de olvidar que es su gracia la que nos sostiene al día de hoy. Al día de hoy, hasta el día de hoy, tú nos sostienes. Tú no nos has dejado, no nos has abandonado. Tú eres nuestro sanador. Tú eres, miren, la palabra nos muestra tantas cosas que es el Señor, que no podemos decir que el Señor no es nada. No, el Señor lo es todo. Él es nuestra herencia. Él es nuestra porción. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro hermano, Él es nuestro redentor, Él es nuestro juez, Él es nuestra paz, Él es nuestro sanador, Él es nuestro día de reposo. Y la palabra nos sigue mostrando y mostrando y mostrando. Todo está en Él, la plenitud está en Él. Gocémonos en Él y Él concederá los deseos de nuestro corazón. Y entonces pensamos, si estoy en Él y me estoy deleitando, me va a dar mi carrito, me va a dar mi casa. Dios, no nos salgamos de ahí. Mi hermano, si Él es nuestro deleite, ¿qué más vamos a querer? Más de Él, más de Él, más de su gracia, más de su gracia. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor porque nos permite entender que es por gracia, por misericordia. Padre bueno, Padre santo, Padre de la misericordia y de la gracia, que nos redimiste por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Señor, somos fáciles para hacer religión, somos fáciles para desviarnos. Pero gracias por Jesucristo, por tu Espíritu Santo, que nos conducen, nos corrigen, nos enderezan, nos sanan. Gracias, porque todo lo que has hecho en nosotros no es por nosotros mismos, es porque tu misericordia, Señor, tu misericordia y tu gracia están obrando en nuestras vidas, Señor. Incluso cuando dormimos, tú estás obrando en nuestras vidas. Tú te estás manifestando en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hoy venimos delante de ti, Señor, y queremos reconocer nuestra religiosidad, nuestra estructura mental que armamos para presentarnos delante de ti. Esa estructura que cosemos como hojas de higos, Señor, para presentarnos delante de ti. No queremos esa vestidura, Señor. Queremos presentarnos delante de ti por medio de la obra de Jesucristo, que fue consumada en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para presentarnos santos, perfectos, justos delante de ti, Señor.